Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Hebras Crochet. Yo soy Kaylee y hoy les voy a estar mostrando el paso a paso de esta linda mochila tejida con trapillo. Si por alguna razón se te complica conseguir trapillo, puedes sustituirlo por hilo acrílico número 6. Ahora sí, comencemos. Para los materiales voy a estar utilizando trapillo, pero como les acabo de decir, si se les complica conseguirlo, entonces pueden sustituir por hilo acrílico número 5 o número 6. El crochet que voy a estar utilizando va a ser de 5 milímetros, una aguja lanera de plástico y agujas de metal. También marcadores de puntos para guiarnos. Una recomendación que les quiero dar es que cuando ya vayan a comenzar a tejer con el trapillo, no lo agarren por la parte de afuera, sino por la parte interior. Así evitan de que se enrede y va a fluir mucho más rápido. Ahora vamos a hacer un nudo deslizado de esta manera, tomando la hebra corta y sacamos por arriba. Algo importante es dejar esa hebra corta un poco más larga para poder asegurar ya cuando terminemos de tejer. Entonces voy a dejar un poquito más larga esa hebra y hago el nudo deslizado. Luego vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a comenzar trabajando en filas con punto bajo. Nos saltamos esta primera cadena y en la segunda vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Segundo punto bajo. Antes de continuar tejiendo vamos a poner un marcador de puntos acá, que viene siendo nuestro primer punto bajo, y recuerden que este que está acá es la cadena al aire que dejamos sin tejer. Esa es la que está haciendo la altura de la fila. Ahora sí, continuemos con nuestros puntos bajos. Ya tenemos 3 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora vamos a hacer una cadena al aire, giramos y en el primer punto que vemos allí vamos a hacer, miren, aquí está la cadena al aire y este punto es el que vamos a comenzar a tejer, que es el primerito. Igual les voy a poner acá un marcador de puntos para que entiendan mejor. Hacemos una cadena al aire, giramos y acá en ese primer punto, miren la cadena, punto, hacemos un punto bajo y colocamos el marcador acá. Seguimos tejiendo puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y miren, llegamos acá justo donde coloqué el marcador. Ahora lo que vamos a hacer es una cadena al aire, giramos en el primer punto, miren, cadena, punto, hacemos el punto bajo allí
y continuamos tejiendo puntos bajos hasta llegar al final. Si aún no tienen claro el principio y el fin, vuelvan a colocar el marcador. Y yo por acá tengo ya la primera fila, segunda fila y voy por la tercera. Esto lo vamos a repetir hasta tener 22 filas en total. Listo, ya por acá completé las filas. Ahora voy a contar para que puedan ver la cantidad que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Ok, ahora vamos a tejer todo alrededor de este rectángulo. Vamos a hacer puntos bajos justo en cada fila. Miren, acá hay un hoyito, otro, otro y así hasta completar. Y comenzaremos justo aquí donde hicimos el último punto bajo. Luego en el siguiente hoyito que se forma en esa fila, en el siguiente y así sucesivamente. Por acá voy a colocar un marcador de puntos para saber que este es el principio. Y completo todo alrededor con puntos bajos. Esto no lleva aumentos en las esquinas, simplemente puntos bajos en cada fila. Ok, por acá ya estoy llegando a la primera esquina y tejo mi punto bajo y continúo. Sigo tejiendo puntos bajos y lo mismo voy a hacer con la otra esquina. Y por acá vamos a aprovechar de esconder esta hebra a medida de que vayamos avanzando con los puntos bajos. Y seguimos completando hasta llegar a esta esquina. Ya por acá terminamos y en este punto vamos a hacer un punto deslizado para terminar la base. Y aquí tenemos lista la base. Y recuerden que hasta acá ya tenemos lista la base. El marcador que coloqué simplemente es para saber el punto de partida cuando empecé a hacer el borde de la base. Ahora, una vez que tengan lista la base, vamos a hacer una cadena al aire y tomando la hebra trasera vamos a comenzar a hacer puntos bajos alrededor de esta base. Insertamos en la hebra trasera y hacemos un punto bajo. Ahora, para guiarnos en la cadena al aire que hicimos, vamos a posicionar un marcador de puntos para saber que este es el principio. Y continuamos haciendo puntos bajos tomando la hebra trasera hasta completar toda esta vuelta.
Ok, ya voy a terminar acá y les voy a explicar cómo cierro la vuelta. Este punto que ven acá es el punto deslizado, así que nos saltamos ese y vamos a quitar el marcador de puntos donde está la cadena al aire. Justo allí vamos a introducir el crochet y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una cadena al aire y en este punto vamos a comenzar con nuestros puntos bajos. Ahora sí vamos a tomar las dos hebras, posicionamos el marcador en esa cadena que hicimos, la cadena al aire, y continuamos. Ahora sí vamos a tomar las dos y seguimos haciendo puntos bajos. Y esto lo vamos a repetir hasta terminar toda la vuelta. De igual forma seguimos haciéndolo hasta tener 19 vueltas. Igual pueden agregarle o quitarle si quieren. Ya por acá yo completé y voy a contar para que vean la cantidad de vueltas que yo hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 vueltas. Una vez tengan listo esto, vamos a como empezar a armar la parte de arriba, que es haciéndole un doblez. Traten de posicionarlo que de ambos lados queden iguales. Yo por acá aún tengo como un desnivel porque de un lado se ve más ancho y del otro se ve como más angosto y hay que acomodar eso. Ahí ustedes van como viendo la mejor opción para que quede bonito y no se deforme. Acá voy a cortar la hebra una vez que ya terminen esa vuelta 19 y posicionamos nuestra aguja lanera, ya sea de plástico o de metal. A mí me gusta más utilizar estas de metal, que son punta redonda. Y ahora lo que voy a hacer es saltarme esta cadena y en el siguiente punto introduzco la aguja, saco el trapillo, me devuelvo a donde sale el trapillo, que es justamente en este punto, en el anterior, y en el medio introduzco la aguja lanera, saco con cuidado para hacer la misma forma y ya no se nota nada. Ahora lo que queda es esconder toda esa hebra de trapillo. Ok, una vez que tengan lista la base y la altura de la mochila, vamos a comenzar a hacer la tapa. Hacemos un nudo deslizado y vamos a completar haciendo 15 cadenas. Luego de completar estas 15 cadenas nos saltamos la primera y en la segunda vamos a hacer un punto bajo. Ahora voy a posicionar acá un marcador de puntos y seguimos tejiendo puntos bajos hasta completar todo. Cuando lleguen a la última cadena, que sería esta, vamos a hacer un aumento triple, es decir, vamos a hacer 3 puntos bajos en esa misma cadena. Ya tenemos 1, 2 y 3. Entonces vamos a girar por completo para comenzar a tejer puntos bajos del otro lado. Entonces tejemos todo esto con puntos bajos.
Listo, ya por acá completé. Y ahora vamos a trabajar en filas. Entonces hacemos una cadena al aire, giramos. Esto lo vamos a ir escondiendo a medida de que avancemos con los puntos bajos. Y hacemos nuestro primer punto bajo en la segunda fila. Entonces sería completar todo esto. En total tenemos que hacer 8 puntos bajos. Ya por acá llevo 4 puntos bajos, 5, 6, 7 y 8. Ahora en esta parte donde hicimos el aumento triple vamos a hacer aumentos en cada punto, es decir, vamos a hacer 3 aumentos en total. Aquí tengo 1, voy a hacer el segundo, sería un aumento en cada uno de esos 3 puntos bajos que tengo en la vuelta anterior. Y por último, el tercer aumento. Uno, 2 y 3. Ahora completamos acá los 8 puntos bajos. Siempre de este lado tienen que estar pendientes para que les dé esa cantidad. De ambos lados van a ser 8 puntos bajos y en la parte donde está ese semicírculo es donde vamos a ir haciendo los aumentos. Listo, ya por acá llegué al final y así le vamos a ir dando forma a la tapa de la mochila. Miren cómo va quedando. Vamos a seguir avanzando para ir creciendo la tapa y ahora vamos a hacer la tercera fila. Hacemos una cadena al aire y comenzamos completando esos 8 puntos bajos. Ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo, ya cuando completen esos 8 puntos bajos vamos a comenzar con la secuencia de aumentos. En esta secuencia vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces. Entonces aquí voy a hacer un punto bajo, luego un aumento. Ya tengo acá la primera secuencia y vuelvo a repetir un punto bajo, un aumento. Ya tengo la segunda secuencia y por último, para completar las 3 sería un punto bajo y un aumento. Y así le vamos dando la forma ovalada. Tenemos el primero, el segundo y el tercero. Terminamos de completar acá los 8 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer la fila número 4. Entonces acá hacemos una cadena al aire y volvemos a hacer lo mismo, 8 puntos bajos.
Ahora la secuencia que vamos a hacer acá serían 2 puntos bajos, 1, 2 y luego un aumento. Aquí ya tenemos la primera secuencia, esto lo vamos a repetir 3 veces. Volvemos 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y por último 2 puntos bajos y un aumento. Y aquí completamos las 3 secuencias. Ahora completamos acá los 8 puntos bajos. Ahora para la fila número 5 hacemos una cadena al aire, giramos, completamos nuestros 8 puntos bajos. Y vamos a hacer la siguiente secuencia que serían 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. 2, 3, un aumento. Y así hasta completar las 3 secuencias. Listo, ahora lo que nos queda es completar los 8 puntos bajos. Para la vuelta número 6 hacemos una cadena al aire, giramos y hacemos los 8 puntos bajos. Luego vamos a hacer la siguiente secuencia que serían 4 puntos bajos y un aumento 3 veces. Entonces repetimos esta secuencia 3 veces. Y para completar la fila terminamos con los 8 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 7 hacemos una cadena al aire, completamos los 8 puntos bajos y la secuencia que vamos a hacer va a ser de 5 puntos bajos y luego un aumento. Entonces eso lo vamos a repetir durante 3 veces, que sería la secuencia, y terminamos completando los 8 puntos bajos. Igual yo se los dejo acá en pantalla para que se puedan guiar bien. Justo acá comienza la secuencia, entonces voy a comenzar a hacer un punto bajo, 2, 3, 4 y 5 y luego el aumento.
Y repetimos esto 2 veces más para completar las 3 secuencias. Y terminamos completando los 8 puntos bajos para terminar esta fila. Para la fila número 8 vamos a hacer una cadena al aire, giramos, completamos los 8 puntos bajos. Y hacemos la siguiente secuencia, que sería de 6 puntos bajos y un aumento 3 veces. Y por último completamos los 8 puntos bajos para terminar esta fila. Ahora vamos a hacer la última fila, que es la número 9, y hacemos lo mismo, una cadena al aire, giramos nuestro tejido, completamos los 8 puntos bajos y nuestra secuencia sería de 7 puntos bajos y un aumento. Lo vamos a repetir 3 veces igual y terminamos con los 8 puntos bajos. Ok, ya completé la secuencia y aquí lo que queda es hacer los 8 puntos bajos y terminamos. Ahora, sin cortar la hebra, vamos a hacerle un borde acá, justo en la parte de arriba, donde vamos a coser,
Y les voy a explicar algo. Vamos a tomar justo estas barritas que se forman acá. Ahí se las estoy señalando para que no hagan puntos de más. Vamos a trabajar con punto deslizado y solamente tomando esas barritas que les estoy mostrando. Ok, entonces comenzamos, introducimos en esta primera barrita, deslizamos, volvemos a tomar hilo, deslizamos y así hasta completar al final. Entonces tengo acá esta barrita, punto deslizado y así hasta completar. Perfecto, aquí ya terminamos y miren cómo queda esta tapa, súper bonita. Ya tenemos casi esto listo, lo que falta es adaptarlo a la mochila y acá para terminar cortamos hebra un poquito larga y vamos a cerrar de la siguiente manera. Vamos a agarrar nuestra aguja lanera, preferiblemente estas de metal para que sea más fácil deslizarla. Y vamos a pasar la aguja justo en el segundo punto. Aquí deslizamos la aguja, pasamos el trapillo y nos devolvemos a la parte inicial donde sale el trapillo. Justo en el medio introducimos la aguja y así hacemos que no pierda como el mismo sentido de las demás puntadas. Entonces nada, lo que nos queda es esconder esa hebra larga, la escondemos ahí dentro del tejido. Y por acá asegúrense de tener esto bien doblado, que tenga como el mismo grosor, porque así se van a asegurar de que no se doble o que no quede doblada la tapa, porque si un lado queda más ancho que el otro, se va a ver rara la tapa, se va a ver como doblada. Y otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que deben coincidir la cantidad de puntos que tiene la tapa y la parte alta de la mochila. Entonces ahí tienen que estar pendiente de esas cosas. Luego de que ustedes ya vean que todo está bien, esta parte que es donde hicieron la unión es la parte de atrás de la mochila para que no se vea ese borde. Y acá es donde va a ir posicionada la parte que vamos a coser. Entonces lo que vamos a hacer es tomar las dos hebras de abajo y arriba solamente tomar una, que es la que está en la parte trasera. Y vamos a comenzar a coser. Dejen de lado a lado una hebra larga de trapillo para después esconder bien dentro del tejido, para asegurarlo. Y así vamos a ir pasando la aguja. Listo, por acá ya terminé de coser la tapa. Miren cómo quedó. Y acá tengo las dos hebras largas de trapillo que son las que les estaba diciendo. Esto se los recomiendo para asegurar bien el tejido. Entonces lo que queda es esconder con la aguja lanera dentro del tejido lo más que puedan y ya después cortan la hebra sobrante. Yo primero aseguro en el borde, hago varias puntadas.
y después empiezo a perder la hebra por dentro del tejido. Para el asa que tiene nuestra mochila vamos a hacer un nudo deslizado, pero dejamos una hebra larga de manera de que luego nos funcione para poder coserla. Entonces hacemos nuestro nudo deslizado y vamos a tejer 15 cadenas. Ahora nos saltamos la primera cadena y en la segunda hacemos un punto bajo y esto lo repetimos hasta el final. Ahora para la fila número 2 hacemos una cadena al aire, giramos y volvemos a repetir lo mismo. Hacemos puntos bajos hasta llegar al final. Ahora para la fila número 3 hacemos lo mismo, una cadena al aire y completamos todos los puntos bajos. Y para finalizar vamos a doblar nuestro tejido de esta manera. Introducimos el crochet justo en este último punto bajo que hicimos y en el siguiente que está del otro lado también introducimos el crochet y comenzamos a hacer puntos bajos. Entonces vamos a completar puntos bajos coincidiendo de lado a lado. Sacamos y hacemos un punto bajo hasta completar toda esta fila. Y listo, ya está completada esta parte. Ahora lo que nos toca es coserlo, por eso les dije que dejaran una hebra larga del principio y de la parte final, porque con esto ya nos ayudamos para coserlo directamente. Ahora lo que tienen que hacer es posicionarlo a la altura, ya sea un poco más cerrado, más abierto, como más les guste, para luego coserlo. Y se pueden ayudar con estos marcadores de puntos para saber dónde exactamente van a coser. Entonces por lo menos yo acá pongo uno de este lado para saber que es justo aquí donde lo quiero y igual del otro lado. Ahí me guío con las filas para que coincidan y queden como del mismo tamaño. Y luego de tener bien posicionado donde lo voy a ubicar, ahí sí comenzamos a coser con la aguja lanera. Y así fue el resultado final ya una vez que lo cosí. Ya luego lo que hice fue esconder esas hebras que me quedaron sobrando. De igual forma dentro del tejido voy escondiendo y ya después corto el trapillo. Muy bien, ahora para el asa más largo vamos a hacer lo mismo, dejamos una hebra larga y hacemos un nudo deslizado. Luego vamos a tejer 4 cadenas. Nos vamos a saltar la primera cadena y en la segunda sacamos hilo, hacemos lo mismo en la tercera y en la cuarta hacemos también lo mismo. Ahora vamos a deslizar por todos esos aritos, separamos las hebras y ahora vamos a empezar a volver a sacar hilo de esta manera. Y nos vuelven a quedar esos aritos
Volvemos a pasar la hebra larga, separamos y repetimos el mismo proceso. Tomamos la hebra y vamos sacándola. Nos quedan los 4 aritos. Pasamos la hebra por ahí. Volvemos a separar estos aritos. Y repetimos lo mismo. Tomamos hebra, sacamos, volvemos a sacar y volvemos a sacar. Nos quedan los 4 aritos. Pasamos la hebra por el medio, volvemos a separar y esto es lo que vamos a repetir hasta tener el largo deseado. Yo en mi caso trato de no hacerlo tan largo, ya que el trapillo es bastante elástico, entonces si le pones muchas cosas a la mochila, el peso va a hacer que se alargue mucho más. Entonces es mejor que lo hagan un poco más corto, de manera de que cuando tenga mucho peso no vaya a quedar tan larga la mochila. Listo, aquí ya completé el largo que quería. Ahora voy a coserlo a la mochila. Como les dije, tienen que dejar una hebra larga de ambos lados para coser directamente. Y justo en los costados de la mochila vamos a coser el asa, tanto de este lado como del otro lado. Entonces hacen unas puntadas que queden bien aseguradas y luego con la hebra larga escondemos dentro del tejido para asegurar. Y ya para finalizar les voy a enseñar cómo hice el cordón que va alrededor de la mochila para ajustarla. Lo primero que van a hacer es cortar un poco de trapillo del largo que desean ese cordón. Yo acá lo voy a hacer doble. Entonces pongo la hebra justo a la mitad. Tomo un gancho, algo para ajustar acá, que queden bien pegadas estas hebras. Y comienzo a enrollar todo el trapillo de esta manera. Cuando ustedes ya sientan que esta hebra ya tiene bastante tensión al momento de enrollarla, ahí van a doblar justo a la mitad. De esta manera sueltan y ella misma se va a enroscar, miren, y ya hace la forma así de cordón. Luego retiramos el ganchito y hacemos un nudo para asegurar. Cortan esas hebras abajo para que quede bien nivelado y miren qué bonito queda el cordón. Ahora les voy a hacer una demostración, pero con la hebra más larga y sin hacerlo doble. Lo voy a hacer simplemente como ya viene el trapillo de este grosor. Entonces lo que van a hacer es igual, enroscar, pueden también colocar el ganchito como para que puedan girar más rápido. Esa es la manera en que yo también me ayudo. O también lo pueden como posicionar en alguna pared que quede bien prensado de manera que puedan girar con más facilidad. También la otra opción es que le pidan ayuda a alguien de manera que lo agarres de un lado y tú lo agarres del otro extremo para ir haciendo el giro.
de igual forma, cuando ya sientan bastante tensión en el trapillo, es el momento de colocarlo justo a la mitad, como hice con el otro. Y simplemente van a soltar y él mismo se va a enroscar. De esta manera. Yo para la mochila lo hice así, para que quedara un poco más delgadito. Y acá hago el nudo para asegurar. Y luego voy a cortar ahí la hebra para que quede nivelada. Y listo, así queda el cordón. Aquí tengo el que voy a colocar en la mochila, que es mucho más largo. Cuéntenme en los comentarios qué tal les parece estos cordones. Son súper fáciles de hacer y quedan muy lindos. Cuando vayan a posicionar el cordón, miren, coloquen estos marcadores de puntos, cuentan la cantidad de espacio que quieren dejar. Yo en mi caso dejé 4 puntos de lado a lado y voy a colocar el cordón desde afuera hacia adentro. Miren, justo así. Luego paso por el otro lado. Ahora sí podemos retirar los marcadores de puntos y seguimos pasando el cordón. Ahora lo hacemos de este lado. Lo hacemos justo en el medio donde se hace el doblez. Buscamos el punto que esté justo en el medio y de igual forma del otro lado. Ahora hacemos lo mismo de este lado. Y en la parte del frente lo que vamos a hacer primero es contar la cantidad de puntos bajos que tenemos y tratar de dejar la misma cantidad de lado y lado, así como hicimos en la parte de atrás. Entonces yo por lo menos acá dejé 7 puntos bajos de lado a lado y fui sacando justo por acá el cordón. Perfecto, ya tenemos listo el cordón, ya está bien ubicado y completamos nuestra mini mochila de trapillo. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado un montón, que hagan muchas mochilas para regalar, para vender. De verdad que es muy bonita y muy cómoda. Esta mochila no pesa como las otras que son más grandes. Esta, como es más pequeña, pesa aproximado como unos 500 gramos. Igual, si no quieren que sea de trapillo, como les dije al principio, pueden sustituirlo por hilo acrílico, que eso sí es un poco más liviano cuando ya terminan el resultado final. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Espero que este contenido sea de gran valor. No olviden de suscribirse, de compartirlo, de dejarme un like y coméntame acá abajo qué te gustaría aprender a tejer. Chao.